El gobierno que finaliza tiene un aspecto fundamental porque la parte de recaudación fiscal, la parte de ingresos del Estado depende fundamentalmente de la Dirección General de Impuestos Internos. Aproximadamente un 75% de los ingresos públicos entran al Estado por esa vía. Quien ha dirigido la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz Domingo, ha sido un técnico que ha transformado esa entidad en los últimos 4 años. Un trabajo verdaderamente impresionante. Le hemos invitado a Magín para que nos cuente qué está dejando a las próximas autoridades que se instalan el 16 de agosto en materia de tributos y la entidad responsable de hacer esa captación, esos cobros de esos recursos que van al Estado Dominicano. Muchas gracias, Magín, por aceptar esta conversación. Cuéntame, ¿cómo está quedando la Dirección General de Impuestos Internos y qué está entregando Magín Díaz en este momento? Sobre todo un departamento tan técnico en donde las cuestiones partidarias, políticas, las diatribas de otra índole, que no sean la parte fiscal, no se conocen, porque yo sé que tú has sido muy celoso con esos temas. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que la respuesta hay que dividirla en dos. Una es, yo creo que estamos entregando una administración tributaria muy moderna, ya a la altura de las mejores de América Latina y siguiendo las mejores prácticas. En estos 4 años realmente, como yo dije hace unos meses, hemos hecho una reforma robusta de toda la institución. Obviamente estamos entregando en medio de una pandemia y eso pues hay otras consideraciones por la crisis no solo de salud, sino la crisis económica, la disminución de la actividad que afecta las recaudaciones. Ahora, si miramos la parte de las reformas que hemos hecho en estos 4 años, yo te puedo mencionar la gran reforma de los comprobantes fiscales que hicimos desde el año 2018, que ha dado excelentes frutos. Ahora los comprobantes fiscales se entregan en base a parámetros de comportamiento del contribuyente para tratar de combatir ese gran fraude que había de los comprobantes fiscales que utilizaban las empresas que los llamamos no fehacientes para evadir el ITEVIS, el impuesto sobre la renta. Estamos dejando bien encaminado el proyecto de facturación electrónica, es decir, ya a la fecha la DGI ha recibido de 10 empresas más de 20 millones de comprobantes electrónicos. La idea ahora es que eso se vaya ampliando gradualmente y que en unos años el 100% de las empresas pues no tengan que usar papel para emitir su factura, todo va a ser electrónico y la información va a llegar al instante a la DGI. Esa es una de las grandes reformas que estamos dejando bien encaminada. Otro es el proyecto de trazabilidad de alcoholes y cigarrillos, que ya, por ejemplo, en el caso de los alcoholes, en las líneas de producción de las empresas productoras de alcohol, están instalados los equipos y cada botella de alcohol, por ejemplo, va a tener una marcación que usted en su celular como consumidor puede verificar la validez de cada botella o de cada producto, y eso se va a hacer para los cigarrillos. La trazabilidad se está hablando en administración tributaria, que es el futuro de la administración tributaria. Por ejemplo, en otros países ya se hace trazabilidad de los combustibles. En países que ponen muchos impuestos a productos agropecuarios, a los cereales, se usa la trazabilidad en los cereales, y aquí ya estamos iniciando con alcoholes y cigarrillos. Es decir, que la trazabilidad puede ser expandida a otros productos. A otros productos generalmente se le pone a productos que tengan algún impuesto selectivo, como los alcoholes, cigarrillos. Como mencioné, en algunos países los combustibles ya lo tienen, en otros países, por ejemplo, los cereales, en algunos países que tienen impuestos, que son grandes exportadores, también hay trazabilidad. Pero yo recuerdo, y perdona que te interrumpa, yo recuerdo, participé invitado por Naciones Unidas en el tema de la licitación para el proyecto de trazabilidad. Fui parte del
proceso de selección de la compañía ganadora, junto con Monseñor Agripino Núñez Collado y junto con Rolando Guzmán, el rector del Instituto Tecnológico Santo Domingo. Fue Naciones Unidas el programa de desarrollo y fue un proyecto que se hizo con bastante transparencia. Ganó una compañía suiza de una gran experiencia y tradición en esos procesos tecnológicos de trazabilidad. Muy interesante porque eso representa un cambio fundamental en la parte de productos ilegales, sobre todo en República Dominicana, que van a poder ser identificados por los compradores, los usuarios y las personas en los centros comerciales. Me parece que es una excelente selección la que se hizo y creo que ya está caminando. De acuerdo con lo que me has dicho. Sí, está caminando. El proyecto va bien, es una empresa de nivel mundial. Como yo dije ya, en las líneas de producción de las empresas productoras de alcohol está instalado y debido a la pandemia se ha atrasado un poco, pero ya básicamente se han hecho marcaciones y ya en los próximos meses el proyecto debe ya arrancar definitivamente. Yo creo que eso es un salto importante. Ahora, yo siempre digo que no hay milagros en la administración tributaria. Una sola cosa no ayuda, siempre hay que tener un conjunto de medidas. La trazabilidad ayuda a combatir la evasión, el ilícito, pero siempre tiene que ser acompañado de otras medidas tradicionales como fiscalizar las empresas. O sea, siempre el que hace fraude busca la manera y la DGI tiene que tratar de ir al mismo ritmo que los defraudadores buscando herramientas. Pero la trazabilidad creemos que es una herramienta importante que lleva a la DGI al nivel de las administraciones tributarias más avanzadas. Bueno, Magín, me gustaría saber, en estos años en que ha ido aplicando cada vez métodos más sofisticados, ¿se ha podido reducir la evasión fiscal en República Dominicana como estaba tanto en ITEVIS como en otros impuestos sobre la renta y otros ámbitos que son Mira, relevantes? yo siempre digo que la mejor forma de verlo es cómo están creciendo las recaudaciones. En tiempos normales, las recaudaciones deben crecer algunos impuestos en consonancia con el crecimiento de la actividad económica. Ahora, en los últimos años lo que hemos visto es que las recaudaciones en promedio han crecido mucho más, 1.5 o 2 veces más que el crecimiento de la actividad económica. Yo creo que esa es la mejor forma de verlo. Ha pasado con el ITEVI en los últimos años, con el impuesto sobre la renta, con algunos impuestos selectivos. Y cuando tú tienes que durante 3 años, casi 4 años, consistentemente, la tasa de crecimiento de los impuestos fue 10, 12%, cuando la actividad económica estaba creciendo 5, tal vez en términos nominales 6, 7, pues hay un crecimiento de muchos impuestos muy por encima de la actividad económica. Para recaudar son muchos factores. Uno es que la actividad económica crezca, a veces hay que tener suerte, por ejemplo, hemos tenido suerte en estos últimos años en algunos casos con el precio del oro, que nos ha ayudado con las recaudaciones de Barrick Gold, pero el hecho ya de que en un periodo que es relativamente importante, ya de más de 40 meses, que tú consistentemente hayas crecido por encima de la actividad económica, es la mejor señal. Es complicado la lucha contra la evasión, porque aquí tenemos un sistema muy complicado. Muchos contribuyentes se nos quejan de que la DGI es complicada, que tiene muchas cosas. Lo que pasa es que es un sistema complicado que desde el primer momento en el año 2016 yo dije que había en algún momento que reformarlo para simplificarlo. Los sistemas tributarios nunca son sencillos. En pocos países son sencillos porque hay una combinación de impuestos. A algunas personas les gustan los impuestos indirectos, a otros les gustan los impuestos directos. Hay países que el impuesto a la propiedad es muy alto
Entonces, al final es una combinación. Por eso los sistemas se van haciendo complejos. Ahora, yo creo que en el caso dominicano se nos pasó la mano, porque tenemos un ITEVI con muchas exenciones, tenemos un impuesto sobre la renta también con muchas leyes de incentivo. Es decir, hay una queja de que la carga tributaria es alta, pero para un porcentaje de la población, por ejemplo, para los asalariados, la clase media, pero hay otros que tienen exenciones por ley, entonces no pagan nada. Y yo creo que, bueno, ya llegará el momento ya de sentarnos. No puede ser ahora porque en medio de una pandemia a veces es difícil, pero tenemos que ya ir pensando, y el próximo gobierno espero que lo haga, en un sistema tributario un poco menos complejo para que no sea tan complicada Bien. para la administración Vamos a tributaria. hacer una primera pausa. En un momento retornamos porque hay un aspecto, el de la incorporación de las MIPIMES, el trabajo que se ha hecho con la informalidad de la economía y las dificultades para poder integrar a estas empresas en el pago de los impuestos que corresponden. En un momento retornamos. Bye. La informalidad de la economía, Magín, ha sido una dificultad. Ustedes han hecho un gran trabajo incorporando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, vinculados con un proyecto del Ministerio de Industria y Comercio, que tiene un viceministerio para las pymes, además del Banco de Reserva, que han hecho un gran trabajo. ¿Cómo ha sido esa incorporación y cuál es el éxito que han tenido ustedes en tu gestión? Bueno, ha sido un proceso difícil. Eh, yo siempre he dicho que existía un régimen simplificado, que era el PST, Procedimiento Simplificado de Tributación. Yo no lo consideraba que era malo. Yo creo que las microempresas, pequeñas empresas que se acogían a ese régimen tenían los beneficios que uno espera de un régimen así. Pero por alguna razón, muchos contribuyentes usaron ese sistema para evadir. Muchas microempresas que aplicaban o que le correspondía estar no se inscribían en el sistema. Así que decidimos relanzarlo hace ya un poco más de un año, y relanzamos un nuevo régimen simplificado. Lo hicimos en conjunto con el viceministerio de las pymes, que ha hecho un gran trabajo dentro del Ministerio de Industria y Comercio, y es un proceso. Es un proceso porque hay un tema de falta de educación tributaria. Entonces ahí lo que nosotros hicimos desde que llegamos es reforzar el área de educación tributaria. Hemos formado miles de MIPYMES en temas tributarios para que ellos entiendan las ventajas que tiene estar en el régimen. Hemos trabajado, como dije, con el viceministerio recorriendo el país. Hemos hecho campañas publicitarias. Es decir, hay que casi convencerlos a ellos. Yo creo que hay un tema de desconocimiento, hay un tema de miedo. Por ejemplo, muchas MIPYMES se quejan del anticipo. El anticipo que es criminal contra las microempresas. Pero si usted es microempresa y se acoge al régimen simplificado, no lo tiene que pagar. No tiene que pagar, ni tiene que mandar formularios todos los meses. Simplemente se hace una declaración sencilla una vez al año y el pago se le divide en 2 o 3 pagos al año. Ha sido un proceso, yo creo que va bien. A la fecha debe haber ya unas 20,000 micros y pequeñas empresas en las distintas modalidades del régimen simplificado. Debe haber muchas más, debería haber. Yo creo que hay que seguir trabajando porque hay muchas empresas pequeñas que pueden tener todos los beneficios del régimen simplificado. Y la idea de esos regímenes es que el tema tributario no sea un obstáculo, que no tengan que pagar anticipo, impuesto a los activos, que no tengan que tener todo ese andamiaje de contabilidad para hacer declaraciones mensuales ya de una empresa más grande, que sea como un régimen de entrada y tránsito ya cuando vayan creciendo hacia el régimen normal. Yo creo que va bien, pero hay que seguir trabajando. Es un trabajo que hay que hacer en todo el país, de promoción, de educación, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, para que las MIPYMES vayan entendiendo
que realmente es beneficioso, le permite acceder a beneficios, no solo tributarios, sino para que puedan licitar en el gobierno, por ejemplo. Es un Sí. proceso. Bien. ¿Cómo cierra tu gestión con un departamento fundamental en la DGI que es, o no un departamento, es una unidad que atiende a los grandes contribuyentes, que es donde también Bueno, se ha trabajado bastante el tema de la evasión? sí, desde hace 20, 30 años, las administraciones tributarias se organizaron de manera tal, antes se organizaban por impuesto, había un departamento de impuestos sobre la renta, un departamento de ITEBI, y eso cambió hace años a organizar la administración tributaria con un área que es el área de los grandes contribuyentes, para dar una atención más específica a las grandes empresas de un país. Y la DGI también está organizada de esa manera. En la gerencia de grandes contribuyentes se debe tener unas 700 empresas que representan el 75% de la recaudación de DGI. Eso incluye el impuesto que pagan sobre la renta, pero también los impuestos retenidos, los impuestos selectivos, porque los impuestos selectivos, por ejemplo, alcoholes, combustibles, las grandes empresas los retienen a nombre del contribuyente y lo pagan a DGI. Entonces, en esa gerencia hemos hecho muchos avances. Tenemos áreas, por ejemplo, muy sofisticadas como áreas de fiscalidad internacional para atender a las multinacionales, el tema de los precios de transferencia. Hemos invertido mucho en tecnología en esa área, en tener una gerencia eh, bien sofisticada, porque los grandes contribuyentes en general no hacen un fraude fácil de detectar, sino que hacen, yo le llamo ingeniería tributaria, hacen elusión, tratan de utilizar los esquemas de diversas leyes para bajar su carga tributaria, y tú necesitas una contraparte en la DGI que pueda entender esos mecanismos para tratar de llevar a las empresas a pagar lo que le corresponde. Yo creo que estamos dejando una gerencia de grandes contribuyentes muy sólida. Por ejemplo, creamos dentro de esa área el departamento de impuestos selectivos para manejar el tema de los alcoholes, cigarrillos, combustible y otros grandes impuestos selectivos. Un área de minería, porque la minería aporta muchos ingresos, hay que tener un área especializada. No es lo mismo fiscalizar una gran empresa minera que fiscalizar un restaurante, por decirte algo. Son cosas muy específicas. Entonces, yo creo que hemos modernizado bastante esa área. Ya. Y la parte de alcoholes que ustedes persiguieron, fraude con alcoholes, ¿cómo queda sobre todo ese caso grande de casi 9.000 millones de pesos? Bueno, esos casos están en la justicia, fueron sometidos penalmente. La DGI, yo siempre lo he dicho, está abierta a negociar algo que sea razonable para compensar el daño o el fraude que se le hizo al Estado. Y esos casos toman tiempo, y ya algunos tienen 2 años o 2 años y medio en la justicia. No es solo uno, hay varios relacionados a los alcoholes, y están siguiendo su curso en la justicia. eh, y el Ministerio Público y la DGI tendrán ya la DGI como apoyo, porque es el Ministerio Público ya que asume cuando son penales. Sí. Esos casos tendrán que seguir su curso, y vamos a ver cómo se manejan de ahora en adelante. No Lo hubo que posibilidad de acuerdo más bien con esos casos, porque hubo negociaciones, conversaciones. sí, siempre hay negociaciones, pero no se pudo llegar a un acuerdo razonable. Yo me imagino que la próxima administración pues tratará también de llegar a un acuerdo. Yo creo que siempre esa es la voluntad, pero tiene que ser un acuerdo, bueno, que sea razonable. Nosotros llegamos a muchos acuerdos con decenas o cientos de contribuyentes. En algunos casos penales también llegamos a acuerdos, eh, pero cuando no se puede, pues hay que seguir el caso. La DGI junto al Ministerio Público, y yo creo que son casos bien fundamentados. Eh,
justificado técnicamente, con buenos abogados y con un gran apoyo que se tuvo tanto de la fiscal Jenny Berenice cuando estuvo, como del actual fiscal Rosalba Ramos. Y bueno, ahora el Estado tiene continuidad y habrá que seguir con esos casos. Bueno, fue muy común ver en muchos lugares, centros comerciales, letreros de negocios cerrados por la DGI. Sí, esa es una herramienta que está en el Código Tributario. Nosotros lo hacemos siguiendo todo el debido proceso. Sobre todo lo hicimos en los 2 primeros años, porque a veces son herramientas que tú tienes un arsenal de herramientas que puedes usar para aumentar la percepción de riesgo. Yo creo que había muchos contribuyentes que casi se burlaban de la administración. Y el cierre de comercio es uno. Ya yo te diría que cambiamos un poco de estrategia los últimos 2 años, haciendo cierre más selectivo, negocio un poco más grande, obviamente siempre siguiendo el debido proceso, y es una de las herramientas que tienen las administraciones tributarias. Ahora, yo siempre digo un dato que es sorprendente. Eh, el 95% de las empresas o de los comercios que son cerrados, en 24 horas regularizan su situación. Es decir, que las faltas que tienen eran subsanables. Y el proceso de cierre, desde que inicia hasta que llega al cierre, puede durar meses, porque son notificaciones, hay que esperar plazos, y muchos negocios básicamente se dejaban cerrar, Se porque descuida. se descuidan, no cumplen. Yo creo que eso ha cambiado mucho, el cumplimiento ha mejorado muchísimo, eh, pero el dato ese es así: 95% en 24 horas regularizaba todo en DGI. O sea que es una muestra de que a veces era hasta por negligencia. Negligencia más que Sí. cualquier otra cosa. Hacemos una última pausa para comenzar a concluir. Yo quiero hacerte algunas preguntas sobre el proceso que debía seguir la DGI como institución recaudadora del Estado. En un ¿Cómo no? momento retornamos. Magín Díaz, director general de Impuestos Internos. Me gustaría preguntarte, lecciones como director de Impuestos Internos para experiencia personal, experiencia institucional y lecciones de vida también. ¿Cuáles son? Mira, recaudar en el país es difícil. Eh, yo siempre alabo mucho a Juan Hernández y a su equipo porque tuvieron la visión hace 23 años de crear una institución de muy alto nivel. Yo creo que el país debe defender esa institución. Yo siempre he querido como institución apuntar a ser como el Banco Central, que es la institución insignia del Estado Dominicano. Y yo creo que la DGI se ha posicionado como tal. eh, y yo creo que la dejamos así posicionada junto con el Banco Central como una de las mejores del Estado Dominicano. Yo creo que la DGI debe siempre luchar por su ley de autonomía, como la tiene: autonomía operativa, autonomía presupuestaria. Yo creo que eso ayuda mucho. Eso el país tiene que protegerlo. Al igual que el Banco Central, la DGI necesita técnicos y funcionarios muy bien pagados. Nosotros invertimos mucho en capacitación, por ejemplo, y ahí están los resultados. Es una institución que es de las mejores para trabajar en todas las encuestas que se hacen. Yo creo que eso hay que luchar por eso. Y yo creo que nosotros tratamos en esta gestión de despolitizar el pago de los impuestos. Eso es difícil en un país pequeño, donde muchas personas tienen acceso a funcionarios, a presidentes, a dirigentes políticos, pero ahí el presidente Medina, yo creo que hay que quitarse el sombrero. Dio su apoyo político para que la DGI se manejara de manera independiente, y yo creo que eso hay que preservarlo. No hay que politizar la institución. Los funcionarios deben ser técnicos altamente calificados. Obviamente el director de impuestos sí que es un funcionario nombrado por decreto del presidente. Eh,
como dije, es difícil recaudar en este país. Casi algunos defraudadores hay que pedirle perdón por los fraudes que hacen. Es como si la DGI fuera la mala y no es así. Yo creo que yo siempre distingo porque hay evasión por desconocimientos, por eso invertimos tanto en campañas publicitarias, en educación tributaria, pero también hay fraudes estructurados que yo creo que la sociedad no debe permitir, ni debe permitir un Estado, que tal vez por primera vez en esta gestión se enfrentaron de manera sistemática. Obviamente eso requiere el apoyo del presidente de la República. Yo creo que eso hay que seguirlo haciendo porque no, la corrupción no es pública o es privada, es una sola. El que si un funcionario pues roba 100 millones de pesos al mes, yo veo que la sociedad lo ve muy mal. Bueno, pero el que hace un fraude de 1.000 millones de pesos al año, pues peor. ¿Hay una tipología del defraudador en el Estado Dominicano? Es decir, es un empresario que se comporta de una actitud igual siempre, acuden al político, al congresista, Bueno, hay de todo. al palacio. Hay de todo. Hay algunos que buscan la protección política, que no la encontraron en este gobierno, y tratan de buscar esa protección política o militar, pero eso no funcionó y yo espero que no siga funcionando. Yo creo que el hecho de que usted sea amigo de un político no debe determinar lo que usted pague de impuestos o no. Porque, como te dije, hay personas que no podemos evadir, los que somos asalariados, la clase media que está muy cargada. Entonces es injusto totalmente. Yo creo que la sociedad ahí sí debe luchar para que se mantenga ese combate a ese fraude vinculado o que trata de conseguir protección política. Y yo creo que el presidente Medina ha marcado el camino. Yo creo que el presidente Abinader, que ha dado muy buenas señales, pues lo va a continuar. Y como dije, el que hace un fraude por el lado del gasto, un funcionario o el que hace una compra pública es tan culpable como el empresario, entre comillas, que hace un fraude de 1.000 millones de pesos o 500 millones de pesos o 50 millones. Aunque y eso no solamente empresarios, hay congresistas que hacen fraude también y gente vinculada al Estado, por supuesto. Bueno, para nosotros hay contribuyentes que hacen fraude, que yo creo que es una gran lección. Cuando a mí me preguntaban, para mí todos son contribuyentes, hay grandes contribuyentes, pequeños, hay un marco legal y nosotros tratamos de usar todas las herramientas. Yo creo que dejamos una institución buena al nivel de las mejores de América Latina, y yo espero que se siga manteniendo esa tradición. Qué bueno, muchas gracias, Magín. Solamente agradecerte el haber aceptado y darnos estas informaciones, por supuesto. Felicitarte por tu labor como director general de Impuestos Internos y haber mantenido además un nivel técnico, no político, en un área que es técnica y que no es política y que tiene el compromiso de recaudar fondos para que el Estado pueda funcionar. Muchas gracias, Magín. Gracias a ti. Y mi abrazo y mi felicitación. Gracias. Hasta luego. Gracias a los amigos que nos han seguido a través de Acento TV y de cada una de las redes de Acento, a través de YouTube y a través de Facebook y todas las demás que existen. Muchas gracias.